Por favor, vamos a tratar de sostener la misma línea de la especie de cuadro sinóptico para que se les quede más fácil la adquisición o les quede más fácil la comprensión de este evangelista. Dame un segundo, yo me cuadro aquí el micrófono. Muy bien. ¿Me escuchan ahí? Muy bien. Sí, profe. Muy bien. Es San Mateo. Vamos a hablar entonces sobre el autor. Era un escriba de oficio cobrador de impuestos. Mateo era un escriba de oficio cobrador de impuestos. Me supongo yo que era una persona muy importante porque era el que tenía que velar por la parte económica de su pueblo. De ahí el oficio de cobrador de impuestos. También me imagino yo que era una persona poco querida por la gente, porque ¿a quién le gusta que le cobren? ¿Cierto? Era tal vez poco querido porque era el encargado de adquirir, de cobrar a los que debían en el momento. Fecha de composición, en el año 85. Alrededor del año 85. Fue compuesto este evangelio, esta obra. Destinatarios. Vamos a mirar a quiénes este evangelista escribió su obra. De los destinatarios del evangelista Mateo son los cristianos provenientes del judaísmo y del helenismo, es decir, para los judíos y los griegos. Cristianos provenientes del judaísmo y helenismo. Y aquí escuchamos la comunidad helénica. Ustedes han escuchado ese término, los helénicos, que proceden entonces del cristianismo griego y judío. Palabras claves de este evangelista. Jesús como Mesías. Jesús como Mesías. Y respuesta en la fe. Jesús como Mesías y respuesta en la fe. Signo o símbolo de este evangelista, el hombre. Signo, el hombre. El hombre visto como ángel. Vamos a mirar, recuerden que cada signo representa algo y va a decir algo.
Decíamos en Marcos que era el león por ser el animal del desierto, porque la predicación de Juan giró en torno al desierto. Ahora vamos a ver por qué hombre visto como ángel. El signo o el símbolo de de Mateo, es el hombre porque este evangelista inicia su obra ¿cómo? Con la genealogía o los antepasados de Jesús. Y además, miren que dice que le está hablando a los judíos. Y recuerden lo que yo les decía a ustedes en una clase anterior, y era de que los judíos tenían un pensamiento ¿qué? Patriarcal. ¿Qué quiere decir eso? Que para los judíos es muy importante el pensamiento del hombre, de la figura del hombre. Y también es visto como hombre o ángel porque en este evangelista nos vamos a encontrar que la anunciación del nacimiento de Jesús se hace a un hombre. ¿A quién? A José. ¿Sí? Obvio está y claro está que primero, según lo que vamos a escuchar ahora, primero se le anunció a María. Pero es necesario en Mateo anunciárselo al hombre. ¿Por qué? Porque es el hombre el que debe presentar, es el hombre el que debe anunciar. Por eso también es visto como ángel. El ángel significa mensajero, el que anuncia. ¿Claro hasta acá? Ahora vamos a mirar cómo Mateo discrimina su obra y la va a dividir en 7 momentos. Primero, preparación del reino en la persona del Mesías niño. Preparación del reino en la persona del Mesías. Pero miren qué interesante, hay una salvedad. Mesías, niño. El niño. El niño aguardado y esperado por todos. Miren que hay un pasaje bíblico donde nos vamos a encontrar de que Juan le manda a sus discípulos, a Jesús, a que le pregunten: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? ¿Eres tú el que debía venir o tenemos que esperar a otro? El que estaban aguardando. Y nos lo vamos a encontrar en los capítulos 1 y 2 de Mateo. Por favor, alguien que me lea el primer capítulo de San Mateo. Si quiere lo hago yo. Claro. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara.
Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Naasón, Naasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón. Salomón engendró a Roboán. Roboán engendró a Abia. Abia engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán. Jorán engendró a Osías. Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amón. Amón engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, cuando la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliaquim. Eliaquim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Ahim. Ahim engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. Así que el total de las generaciones son, desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14 generaciones. Desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. El origen Muy bien. Muchas gracias. Voy aquí interesante entonces aquí con esta genealogía nos podemos entonces dar de cuenta de que todo procede de la parte patriarcal, ¿sí? Los patriarcas del Antiguo Testamento, bien sabemos que son tres: Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Y de ahí viene entonces José, que es el padre de Jesús. En el capítulo 2, bueno, en la continuidad del capítulo 1 ya nos van a hablar del nacimiento del niño, de Jesús. Alguien que me lea, por favor, una parte del capítulo 2. Profe, José asume la paternidad legal de Jesús. El origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. No, el capítulo 2, Sol Beatriz. ¿Cómo? Adoración de los Capítulo magos. 2. Capítulo 2, 1 y siguientes. Adoración de los magos. Jesús nació en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes. Unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es que vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes, al oírlo, se sobresaltó y con él toda Jerusalén. Así que convocó a todos los sumos sacerdotes y escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le respondieron: en Belén de Judea, porque así lo dejó escrito el profeta. Entonces Herodes llamó aparte a los magos y gracias a sus datos pudo precisar el tiempo de la aparición de la estrella. Después los envió a Belén con este encargo: ir a indagar cuidadosamente sobre este niño y cuando lo encontréis, comunicarlo para ir también yo a adorarlo.
Ellos después de oír al rey se pusieron en camino. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo encima del lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de inmensa alegría. Al encontrar en la casa vieron al niño con María, su madre. Entonces se postraron y lo adoraron. Abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra. Pero avisados en sueños que no volverían a Herodes, regresaron a su país por otro camino. Muy bien. Vea pues entonces, con esta escena tan bellísima de la adoración de los sabios de Oriente, nos empezamos a encontrar de que Jesús, el Mesías niño, era alguien al cual había que rendirle todo el culto, rendirle toda la adoración, ¿sí? Y miren qué particular, cómo finaliza diciendo: la estrella en sueños le dijo, la estrella no, en sueños, ¿sí? Luego le salió un aviso en sueños que no volvieran a Herodes, sino que se fueran por otro camino. Esto nos tiene también que hablar a nosotros en nuestra vida cristiana, muchachos. Nos tiene que hablar, y es de que la vida nuestra, cuando tiene una experiencia y un encuentro con Jesús, debe tener un cambio. ¿Sí? Debe tener un cambio. Miren que en el Antiguo Testamento nos encontramos con que hay un cambio no de identidad, por así decirlo, pero hay un cambio. Abraham antes de Dios, Abraham después de Dios. Jacob antes de Dios, Israel después de Dios. En el Nuevo Testamento, Simón antes de Jesús, Pedro después de Jesús. Saulo antes de Jesús, Pablo después de Jesús. Los sabios de Oriente se van por un camino antes de Jesús. Después de contemplar, de encontrarse con Jesús, cambian de ruta, cambian de camino. La experiencia de Jesús nos tiene que hablar y nos tiene que llevar a un cambio. Por ejemplo, ustedes y yo debemos evaluar cómo ha sido nuestro crecimiento en la fe, cómo ha sido nuestro crecimiento en nuestro seguimiento a Jesús. Ustedes en la escuela deben de evaluar cómo iniciaron el proceso de formación y cómo están culminando ese proceso. ¿En qué han crecido? ¿Cómo han crecido? No de estatura. Eso solamente le pasa a Jesús, como decía el Evangelio, va creciendo en sabiduría y en estatura. Pero ¿cómo han crecido en el conocimiento de la doctrina de la Iglesia Católica? Y sobre todo, en la adquisición de la vida cristiana. Entonces, la primera parte es la preparación de ese reino. Nos tenemos que preparar
Y entonces es necesario la persona del Mesías niño. Segundo, programación del reino de Dios. O promulgación, más bien, promulgación del programa del reino de Dios. Promulgación del programa del reino de Dios. Y nos lo vamos a encontrar en los capítulos del 3 al 7. Cuando hablamos de esa promulgación, estamos hablando de cómo nos lo van a presentar. ¿Cómo van a presentar el reino de Dios? ¿Cómo vamos a acceder a él? En el capítulo 3 empezamos a encontrarnos con la figura del Bautista, de Juan el Bautista. San Juan Bautista es el que va a abrir el panorama, es el que va a abrir los caminos de este programa del reino de Dios. ¿Y cómo lo va a iniciar? Hablando de que preparen los caminos, allanen sus sendas, enderezcan, conviértanse. Desde allí, entonces, se empieza a abrir este programa del reino. En el capítulo 4 nos vamos a encontrar con la escena del desierto, de Jesús en el desierto, la tentación. Yo me atrevería a decir que en ese momento fue donde Jesús entra, por así decirlo, en un retiro espiritual. Entra en una intensa reflexión para coger fuerzas para empezar su trabajo misionero. Entra como en una planeación con el Padre. Y entre esa planeación se encuentra también con la adversidad, cosa que también nos tiene que llevar a nosotros a preguntarnos cómo ha sido nuestra constancia en el proceso de la fe. ¿Cómo me he mantenido? ¿Qué ha sostenido mi fe durante estos tiempos? ¿Qué cosas me han querido sacar del camino? ¿Qué adversidades se han hecho encontradizas? ¿Cómo las he superado? O en su defecto, ¿por qué me he dejado tentar? Ahí es entonces donde hablamos de la del cuarto capítulo de Mateo. Luego nos encontramos en el capítulo 5, como con el corazón, por así decirlo, de este programa del reino de Dios. Y es el Sermón de las Montañas, o lo más conocido como las bienaventuranzas. Si en el monte Sinaí, en el Antiguo Testamento, Dios le dio al pueblo de Israel, a través de Moisés, unas normas de vida moral, los mandamientos,
Jesús en el capítulo 5 nos está dando unas pautas para nuestro proyecto de vida cristiana. ¿Cómo necesitamos nosotros, según Jesús, heredar el cielo? Vayamos a las bienaventuranzas. Y miren qué simpático y qué bonito nos va a decir. Felices los que tienen el espíritu de pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren que hay una predicación y a su vez hay una promesa. El reino. La promesa del proyecto es el reino. Felices los que lloran, porque hallarán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la herencia, la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer justicia. Dichosos los compasivos. Dichosos los de corazón puro. Dichosos los que trabajan por la paz. Jesús a la muchedumbre en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 5, reitero, les está evangelizando. Pero para que la gente no quedara de pronto desmotivada, esa predicación la acompañó de una promesa. Y es el rey. Ese es el programa. Ese es el proyecto del programa del reino de Dios. Repito, así como tenemos unas normas morales, también se nos da un proyecto de vida cristiano. En el capítulo 6 nos vamos a encontrar con algo también muy interesante, y es hacer el bien solo por Dios. El reino de Dios se logra haciendo el bien, pero solo por Dios. ¿Cuántas veces nosotros hacemos el bien, pero buscando nuestros reconocimientos? ¿Cuántas veces hacemos el bien buscando aplausos? Miren que hay una, si mal no estoy, creo que es en Filipenses, que hay un término que Pablo le dice a la comunidad de Filipo. Dios que inició esta buena obra en usted, Él mismo la lleve a feliz término. Quiere decir que todo lo que hagamos sea para gloria ¿de quién? De Dios. No para nuestra propia conveniencia o para nuestro beneplácito, solo para la gloria de Dios. Y en el capítulo 7 nos van a hablar sobre quiénes van a heredar el reino de los cielos. ¿Quiénes heredan el reino de los cielos según el capítulo 7? Los que no juzgan, los que no señalan. En el capítulo 7 nos van a decir, no juzgue y no seréis juzgado. No condene y no serás condenado. En palabras muy nuestras, no señale y no seréis señalar. Vean, muchachos, hagamos el ejercicio allí donde estamos. Señalemos algo. ¿Cómo señalamos nosotros? A ver, cada uno ahí señale. ¿Sí? Miren, uno señala. ¿Y cuántos me están señalando a mí? 3. 3. ¿Ve? 3. Eso nos tiene que llevar de que
a tener claro de que cuando yo vaya a señalar, ¡prim!, de una y no diga, ay no, a mí me están también señalando. ¿Y cuántas cosas me duelen de pronto a mí? Ser señalado. ¿Cuántas veces tenemos un pasado que no queremos volver a remover? Pero desafortunadamente nos falta quien nos vuelva a trasladar a eso. Y nos hiere y nos produce dolor. También muchas veces nosotros somos causantes de ese dolor. Entonces, el reino de los cielos es para quien no juzgue. Hay otro término que dice, al que a hierro mata, a hierro muere. Entonces, en el capítulo 7, repito, nos están hablando de quienes heredarán el cielo, los hijos del rey. Tercero, predicación del reino por medio de los apóstoles. Aquí ya los apóstoles van a tener su papel, su funcionalidad. Y eso lo vamos a encontrar entre el capítulo 8 y el capítulo 10. ¿Cómo el anuncio del reino se va a empezar a dar? ¿A través de qué? De las curaciones. En el capítulo 8 nos van a hablar de la curación de un leproso. Y entonces, en ese capítulo 8, también nos van a hablar de la fe del centurión. ¿Qué quiere decir esto? Que también para acceder al reino de Dios necesitamos el ingrediente de la fe. De la fe. Hace 8 días yo les decía que Jesús predicó también con obras. No solo con palabras, sino con obras. Y esas obras eran las curaciones, eran los milagros. Como por así decirlo, o como por hacerse más cercano el reino de los cielos a la gente. Miren que Jesús empezó también a predicar con parábolas, como para hacer más asequible y más entendible el mensaje. Con las curaciones dio a entender algo, y era de que el reino de Dios estaba en cada persona, estaba cerca. Para que no lo viéramos como tan inalcanzable e inimaginable, sino que es posible a través de las obras. En el capítulo 9 también nos volvemos a encontrar con otra escena de las curaciones. Y también, fuera de la curación, viene otro momento importante y es el perdón de los pecados. El reino de Dios es anuncio de buena noticia, es buena nueva. Hace 20 días escuchamos en el Evangelio de que decía, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y recuerden que yo les decía, es la capacidad que nosotros tengamos de perdonar. Se le atribuye este texto al sacramento de la reconciliación, pero también nos tiene que hablar a nosotros. En la medida en que yo perdone acá, se me será perdonado allá. Y viceversa.
Si no perdono, no habrá perdón. Sin prescindir de la misericordia de Dios. Y en el capítulo 10 nos vamos a encontrar con el llamamiento de los 12 apóstoles y el envío misionero. Por eso se dice predicación del reino a través de los apóstoles. Porque en el capítulo 10 llaman. Y fuera de ser llamados, ¿son qué? Enviados. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 10, versículo 5. Muy bien. Cuarto momento de la obra de Mateo. Y es misterio del reino expuesto en parábola, lo que decía ahora. Misterio del reino expuesto en parábolas. Misterio del reino expuesto en parábolas. Lo vamos a encontrar en los capítulos 11 al 13. Del 11 al 13. ¿Por qué son necesarias o por qué Jesús vio necesario predicar a través de parábolas? Como decía ahora, para hacer más fácil comprender el reino de Dios. La gente que lo seguía, muchos se preguntaban, la manera de hablar se nos es desconocida. Y entonces Jesús como que se dio de cuenta, cayó en la cuenta de que estaba hablando muy elevado y la gente no entendía. Ya les había explicado la clase anterior, porque la gente solamente era acostumbrada, estaba encerrada en rúbricas, en ritualismos. Y Jesús, su manera de enseñar, su manera de predicar, iba distinta a lo que ellos tenían. Y entonces por eso se vale de las parábolas. Quinto momento. La iglesia con Pedro como jefe. La iglesia con Pedro como, entre comillas, ese jefe. Como jefe, pongámoslo así, entre comillas. Nos vamos a encontrar en el capítulo 14 al capítulo 18. Aquí nos vamos a hablar o nos vamos a encontrar con las primicias del reino. Y miren qué interesante, muchachos, y es como nos lo señala, con Pedro como jefe. En el capítulo 16 nos vamos a encontrar la profesión de fe y la promesa de Jesús, es decir, la profesión de fe de Pedro y la promesa de Jesús. Ahí es donde Jesús le delega el ministerio petrino, vale la redundancia, a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso se habla de la iglesia con Pedro como jefe. Es necesario que alguien vaya tomando el liderazgo, que alguien vaya tomando la iniciativa para orientar a los demás. Y esto es la persona de Pedro.
En el capítulo 17 nos vamos a encontrar con, por así decirlo, la antesala de lo que se le avecina a Jesús antes de ir a Jerusalén, y es la transfiguración. La transfiguración es como el momento donde Jesús le hace como saborear, experimentar un poquito del cielo a sus discípulos. Por eso Pedro dice, qué bien se está acá, qué dicha, porque experimentaron un poco del cielo. La transfiguración es eso. Por eso se habla la iglesia. Todos nosotros, como bautizados, formamos la iglesia. Y como decía que en el capítulo 2, así como debemos cambiar de rumbo, de modos de vida en ocasiones por la experiencia de Jesús, en el capítulo 17 nos vuelven a enfatizar, debemos de transfigurarnos. Debemos de hacer una transformación de pensamiento, de sentimientos, de vida, para poder experimentar un día no muy lejano el cielo. Y en el capítulo 18 nos van a hablar sobre quién es el más importante para el reino de los cielos. Aquí entonces los discípulos, algunos empiezan a buscar sus primeros puestos. Y Jesús dice que el más importante es el servidor. Para yo poder también heredar el cielo, debo hacerme servidor. Les decía que el Evangelio de Josué nos enviaba a servir. Vayan ustedes también, trabajen a mi viña, vayan, sírvanme. Y el dueño, al pagar lo justo, está sirviendo también. Yo debo servirle al otro y dejarme servir por el otro. En sexto lugar, tenemos el próximo advenimiento del reino. Próximo advenimiento del reino. Es decir, la parusía. ¿Sí? Lo encontramos en los capítulos 19 hasta el 25. Miren que cuando nosotros estamos en la Eucaristía, después de la consagración, el sacerdote nos presenta las formas consagradas diciendo, este es el sacramento de nuestra fe. Y nosotros respondemos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. El advenimiento. Profe, el sexto momento, profe, ¿cómo es que llama? Próximo advenimiento del reino, es decir, está próximo el reino de Dios. Bueno, Señor. ¿Sí? Ese gran Maranatá que decimos en la Eucaristía, ven Señor Jesús. El gran Maranatá, ven Señor Jesús. Y este próximo advenimiento, es decir, va a venir ¿con qué? Con la muerte. Y no solo con la muerte, sino con la resurrección de Jesucristo. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 19 al capítulo 25. Y por último, la séptima descripción del Evangelio es la llegada del reino de Dios
con la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La llegada del reino con la pasión, muerte y resurrección. Y lo vamos a encontrar en los capítulos 26 hasta el capítulo 28. La llegada del reino. Si anteriormente decíamos próximo advenimiento, ya el reino llegó. Con el misterio de la pasión, muerte y resurrección. Allí en el capítulo 26 y 27 y 28 ya nos están hablando entonces de el momento crucial de Jesús. Por eso yo les decía que la transfiguración en el capítulo 17 era como la antesala para lo que se le acercaba. Después de la transfiguración, Jesús va a Jerusalén. ¿Y en Jerusalén qué sucede? Lo inesperado para muchos, pero el cumplimiento para Cristo. Repito entonces que en el versículo 26 ya nos empiezan a hablar del panorama final. Entonces nos vamos a encontrar con la última cena, nos encontramos con la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Y ya luego viene todo este proceso de prendimiento o de arresto de la persona de Jesús. Hasta aquí entonces la exposición del evangelista Mateo. Esto nos debe de servir y nos debe de aportar y ayudar la manera de cómo entrar a leer un texto. Considero yo que con toda esta descripción, así como la hemos venido manejando, se nos facilita y se nos haría más apetitoso, se nos abriría el apetito por la Sagrada Escritura. Y como si fuera poco, no solo por la Sagrada Escritura, sino por la persona de ¿quién? De Jesús. La persona de Jesús. Bueno, muchachos, ahí entonces la obra del Evangelio de Mateo. ¿Duda, pregunta o inquietud? ¿O damos ya por terminada la clase el día de hoy? Profe, Sí. yo te hago una pregunta, profe. En la promulgación del reino de Dios, donde el sermón de la montaña, que son las bienaventuranzas, esas bienaventuranzas, ¿se saben si solamente se dijo en el sermón, ahí en el sermón de la montaña, o en otros lugares se dio esas mismas bienaventuranzas? Solamente ahí, ¿sí? Porque Jesús tenía como, por así decirlo, puntos claves en lugares estratégicos de predicación, ¿sí? Entonces, San Mateo nos lo va a presentar ese sermón de las bienaventuranzas solo aquí en el capítulo 5. Muy bien. Profe, ¿Alguien más? Sí, sí, Pedro. profe, yo tengo una inquietud aquí porque Jesús cuando hablaba en parábola, si no le entendían aquellos, entonces sus discípulos menos le entendían, ¿cierto? Bien, miren que los discípulos mismos le dicen por qué a ellos les habla de esta manera y a nosotros de otra, ¿sí? Jesús le va a decir, y la respuesta es porque es que a ustedes se les ha dado a conocer el misterio del reino, a ellos no. ¿Cuál es el sentido de predicar en parábolas? La palabra parábola significa algo sencillo, fácil de entender. ¿Por qué? Porque la gente
que seguía a Jesús, no todos eran letrados. Por eso hay un momento donde a Jesús le dicen, o más bien Jesús dice, es que el reino de Dios se le da a los sencillos de corazón. Y hay una especie de oración que Jesús le dice al Padre, te alabo Padre, porque estas cosas no se las reveló a los sabios, ¿sí?, sino a los sencillos. Sencillos. ¿Sí? A los sencillos. Entonces las parábolas es la manera más fácil, más práctica de Jesús haber predicado para que la gente se enamorara del reino. No de él, sino del reino. Cosa que nosotros también debemos, en la medida posible, hacer. Que el otro se enamore del reino de Dios, pero de una manera sencilla. Gracias, profe, mi amable. Con mucho gusto. ¿Alguien más? Profe, yo tengo como una reflexión, pues a mí me voy a remitir a también el Evangelio de San Marcos. Este a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, eso lo he escuchado muchas veces, pero siempre me ha llamado la atención de que pareciera que Jesús eligió a los discípulos como de una manera muy desprevenida, porque narra que él pasaba caminando, bueno, ustedes vengan para acá, y dejaron las redes y lo siguieron, ustedes. Entonces la primera pregunta es, y me llama la atención también porque en toda la narración del Evangelio hay, creo que 2 ocasiones en que lo quieren seguir y él dice, no, usted quédese, pues no, usted no. ¿Cierto? Entonces también como, ¿qué es lo que significa eso? O sea, algunos son llamados a predicar y otros no, y la otra cuestión es, ¿cómo sabemos que somos elegidos para esa predicación? Pues para ser evangelizadores. O sea, de hecho, dedicar la vida para esa evangelización. Gracias. Bueno, muy bien. Con mucho gusto, Gloria Patricia. La primera pregunta es si Jesús llama de una manera improvista. Lo veíamos también en el Evangelio de hace 8 días. A muchos de nosotros, el Señor, o sentimos el llamado al amanecer. ¿Sí? Los primeros que fueron a trabajar a la viña. Otros lo van sintiendo en el proceso de la vida, el camino. Por ejemplo, a nuestras comunidades parroquiales de pronto llegan personas ya de mayor edad diciendo yo quiero servir, sintieron el llamado al caer de la tarde. El Señor siempre llama, de manera improvista, pero Él llama. Todos nosotros estamos seleccionados por Jesús para una misión. Por eso la oración inicial era eso, cómo estoy cumpliendo la misión que me encomendaron. Y miren que el profeta Jeremías dice, desde que estaba en el vientre de tu madre, ya te conocía y te consagré. Y la segunda pregunta es, o a la segunda pregunta respondo y es, ¿cómo siento yo que sí soy llamado para esa evangelización? Yo, esta pregunta cuando me la han hecho, yo siempre la respondo de la misma manera, y es, cuando yo siento el deseo, no que me hace falta, es que yo voy porque es que hay algo que me hace falta, no, el deseo de ello. ¿Cuántas personas cuando van a evangelizar, sean catequistas, sean de las pequeñas comunidades o misioneros, van como con ese desánimo, como con esa pereza, ya voy por ir, porque es que me toca? Ahí ya se está perdiendo el sentido de la vocación. Mas cuando usted y yo sentimos el anhelo, el deseo, las ganas, ahí siento que esto es para mí. Y también la oración constante. Orar. Miren que usted hacía muy bien la comparación. Muchos querían seguirlo, pero Jesús les decía, no, no. Jesús les decía, no me sigan. ¿Por qué? Porque tienen
otra función. Pero miren que dice, no me sigan, pero vaya y dé testimonio a su casa. Miren que también lo envía de todas maneras. ¿Sí? De todas maneras, somos llamados. Repito. Oración permanente. Orar. Gracias, Guillermo. Profesor Guillermo, Profe, ya se fue. parece que sí, no sé. Él está ahí. Debe ser que se le cayó el sistema, pero porque él no se va sin que hagamos una oración. Es- O sea, al menos Muchachos, ¿quién me dice cuál es el séptimo momento? Por favor, que ahí no se ve y yo no lo copié. La La llegada llegada del reino con la pasión, muerte y resurrección, desde el capítulo 26 al capítulo 28. Muchas gracias. Profe, ¿qué le pasó? se le cayó. le cayó. Sí, tuvo que haber Profe, sido que le cayó, tuvo que haber sido que le cayó. Ah, profesor Guillermo, ¿me escucha? está mudo, profe. No escucha. Pedrín, Ah, tiene teléfono, tiene ese. Le estaba diciendo a Patricia, ¿me escuchan ya? Ah, sí, profe. Sí, Ahora sí. Le faltó. Que había que orar mucho, mucho. Preguntarle al Señor, bueno, entrar como en ese diálogo de tú a tú. ¿Sí? Señor, ¿cómo estoy haciendo ese servicio? Miren que en la iglesia se nos recomienda también tener algo que se llama una asesoría espiritual o un director espiritual. Acerquémonos a nuestros párrocos y preguntémosle, no como con ínfulas de que me feliciten, sino preguntar cómo me ve, cómo siente que hago la tarea encomendada. Y estar dóciles a la escucha del pastor. Cuando el padre de pronto nos diga, ve, es que yo no me había atrevido a decirle nada porque es que me da pena, pero se dio la oportunidad con su pregunta. El padre le va de pronto a decir, vos sos buen elemento, pero yo he notado de que usted puede servir mejor en este apostolado. Es decir, es lo que llamaríamos nosotros o lo que llamaría los lineamientos pastorales de la arquidiócesis, crear perfiles pastorales. Nosotros debemos crear esos perfiles. Me encanta, por decir algo, me encanta la catequesis, diseña ese perfil. Me encanta la pastoral de la salud, diseña ese perfil. Pero no estar aquí, 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 aquí y aquí, en toda parte. No, porque es que dice el mismo evangelio, no se puede servir a dos señores. Entonces ahí yo voy sintiendo el deseo de dónde puedo funcionar de la mejor manera. ¿Listo, Gloria? Muchas gracias, profe. ¿Puedo hacer otro comentario? Pues, no sé. Siempre me ha llamado mucho la atención cuando los discípulos, tengo entendido, por ejemplo, porque la Biblia narra, por ejemplo, Pedro era casado,
Y yo supongo que él debía tener una familia, pero nunca más vuelven a mencionar sobre su familia. Por allá que Jesús sanó a la suegra de Pedro, pero nunca más la vuelven a mencionar. Entonces, en esa vida del discípulo, ¿qué pasó con las familias, las respectivas familias? Pues los que eran casados. Bueno, en ningún momento hubo una ruptura entre la unión familiar, aunque no se mencione, pero siempre hubo ese vínculo. Miren que el mismo Jesús dice, quien no deja casa, padre, esposo, esposa, hijos, por mí, no es digno de él. Con esto no quiere decir de que ahora ustedes van a decir, bueno, me separo. Y ya le van a pasar el acta de divorcio al esposo o a la esposa porque no va a consagrar todo al Señor. No. Cuando nosotros renunciamos a lo nuestro, cuando vamos a la obra del apostolado, cuando podíamos ir presencialmente a nuestras comunidades parroquiales, el sábado, por ejemplo, ustedes, cuando vienen a la escuela o cuando iban a la escuela presencial, dejaban padre, madre, esposos, hijos para irse a la formación. Todo ese sábado de 2 a 5. Sí, está bien. Muchos de ustedes después de la escuela salían a las parroquias, al grupo de proclamadores, al grupo de catequistas, al grupo de lectores o alguna pequeña comunidad. Eso es abandonar la familia, pero sin embargo volvían a retornar a ella. Entonces los discípulos, vuelvo y repito, aunque no se mencione de que ese vínculo familiar que había entre ellos, nunca abandonan su familia. Porque es que Jesús no pretendió eso. Por eso San Pablo más adelante le va a decir a la comunidad de Corinto, el que no esté casado, yo le recomiendo que mejor no se case, porque así se dedica más al servicio de la iglesia, ¿cierto? Entonces, hubo ese vínculo, no hubo ninguna ruptura en ningún momento, cosa que nosotros tampoco podemos permitir. ¿Cuántas veces nosotros somos, por así decirlo, 70 parroquias y 30 familias? No. Miren que hasta muchas veces no. Pido el favor a Oscar que si silencia el micrófono. Miren que a muchas veces a nosotros, nuestras familias de una manera o bien jocosa, nos ha dicho, entonces ¿qué? Le empaco la ropa para que se vaya para la parroquia, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos sienten muy distantes. Entonces no podemos únicamente entregar toda nuestra vida al servicio de la iglesia cuando sabemos que estamos descuidando lo primario que es la familia. ¿Claro hasta acá? Muy claro, muchísimas gracias. Bueno, mucho gusto. Profesor Guillermo. A ver, Carmen. ¿A qué se debe que se diga muchos son los llamados y pocos los escogidos? Muy bien. Miren qué interesante esa pregunta, y lo mismo dice el Evangelio. Cuando el sacerdote en las parroquias, eso siempre sucede casi al inicio del año, y dice, vamos a abrir el grupo de la catequesis. Quien quiera, viene, y quien se sienta llamado, haga parte de este grupo. Ahí el sacerdote está haciendo un llamado en general, pero no todos acogen ese llamado. Es decir, cuando uno no acoge el llamado, es porque no se siente escogido, o más bien, no está en el pensamiento todavía de Jesús. ¿Qué pasa acá?
no, es decir, muchos los llamados, pocos los escogidos. Por ejemplo, va a haber un retiro espiritual. Y este retiro espiritual, todos los de este curso estamos invitados. Pero apenas asistimos la mitad. Los que asistimos fuimos los llamados y los escogidos. Sin querer decir que los que no fueron no hayan sido llamados. También fueron llamados, pero no se sintieron elegidos, no se sintieron escogidos. Miren qué bonito, y es como Jesús, cuando empieza a llamar a sus discípulos, les da unas ciertas recomendaciones. Y cuando él empieza a predicar y empieza a llamar, muchos se fueron quedando ¿dónde? En el camino. Porque la manera de él hablarles o lo que él les estaba exigiendo, muchos no lo podían cumplir. Entonces por eso se fueron quedando y no continuaron el caminar de Jesús. A eso hace referencia, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Profe. ¿Algo tan? Profe Guillermo, Sí. gracias. Profe, yo quería decir algo. Estos dos evangelios de Mateo y el de Marcos tienen mucha similitud, ¿cierto? Porque Claro. ahí Mateo habla también del bautismo de Jesús. Marcos también Sí. habla del bautismo de Jesús, ¿cierto? Y también dice que de donde Jesús empieza su vida prácticamente desde el desierto, ¿cierto? Desde el bautismo Sí. que sale hacia el desierto. Todos hablan de la similitud. ¿Por qué? Porque ya decíamos cuando hablamos de la introducción de los evangelios, son denominados evangelios sinópticos. Ya. ¿Sí? Son sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, porque Lucas. hablan de la misma manera, ¿sí? Teniendo como punto de referencia al evangelista Marcos. Lucas nos va a hablar del bautismo, pero no tan precisamente con Juan, sino que nos va a hablar de la circuncisión, ¿cierto? Pero entonces también hace referencia a. Lucas nos va a poner también a Jesús en el desierto, pero Mateo y Marcos nos lo van a decir que fue al desierto después de haber sido ¿qué? Bautizado. Mientras que Lucas no. Marcos y Mateo nos van a decir que después del desierto empieza la misión de Jesús, ¿cierto? En Marcos empieza en Galilea y ahorita en Mateo estábamos diciendo que empezaba con la predicación del proyecto del reino. Mientras que Lucas nos va a mostrar, eso lo vamos a ver dentro de 8 días si Dios quiere, mientras que Lucas nos va a mostrar de que Jesús baja del desierto, pero va directamente a la sinagoga. Miren los escenarios diferentes, pero apuntan a lo mismo. ¿Listo? A lo mismo. Sí, pues gracias, profe, muy amable. Muy bien. Profesor, yo le quiero hacer una pregunta del Evangelio de Marcos. Sí. En el 4:12 dice, para que por mucho que miren no vean, por mucho que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y se les perdone. O sea, ahí no hay oportunidad, o que esto me deja preocupada, ese pedacito. Capítulo 4, versículo 12. Sí. Que dice, porque habla Jesús en parábola, la parábola del sembrador. Bueno. Eso. ¿Qué pasa acá? Cuando habla de la parábola del sembrador, cuando Jesús dice esto, no es que no tenga ninguno, o es decir que el perdón sea para unos pocos, no. Recuerden que para Jesús, en la predicación de Jesús, no hay acepción de personas. Perdón, no hay excepción de personas. ¿Sí? No hay excepción. No se excluye, todos entran. Pero la parábola del sembrador, cuando está diciendo ahí lo que usted nos acabó de leer, es como para entrar no a confundir,
sino que al hablar Jesús de estos tres terrenos, está haciendo referencia de que no todos ven de la misma manera el reino de Dios. Por eso los discípulos le van a decir, explíquenos esta parábola. Explíquenosla, porque no la entendemos. Y entonces es donde Jesús empieza a decir, bueno, listo. El primer granito que cayó en esta tierra se parece a los que escuchan la palabra y no la ponen en práctica. Yo les voy a citar un cuentico pequeño para que comprendamos esto. Cierto día, por un camino, un muchachito, un niño, se encontró 3 cadáveres. 3 cadáveres. Y entonces el niño, todo asustado, fue corriendo a la parroquia y le dijo al padre, padre, venga que es que allí en tal camino hay 3 muertos, vamos. Y entonces el padre salió y llevó, en el camino se encontró con 3 palitos. Y entonces fue donde el primer muerto y le metió un palillo por el oído. Y ese palillo le salió por el otro lado. El niño extrañado empieza a mirar ese gesto del padre. El padre coge el segundo palito y va al segundo cadáver y se lo mete por el oído y le sale por la boca. Y va al tercero y hace lo mismo. Le mete el palito por el oído, pero le sale por el corazón. Y entonces el niño le dice, padre, ¿usted por qué hizo eso? Y dijo, vea, estos 3 escucharon la palabra de Dios, pero el primero que le salió por el otro oído fue el que la escuchó, pero por aquí le entró y por aquí le salió. No le hizo mella. Al segundo le entró, pero luego se le convirtió en solo palabras, palabras vacías, palabras muertas. Y al tercero escuchó la palabra y la encarnó en el corazón. Ese es como la explicación más sencilla de esta parábola. Jesús empieza a hablar de esa manera. Por ejemplo, don Pedro hacía la pregunta ahora de por qué enseñaba en parábolas. Y era para confundir a los demás. ¿Para confundir a quiénes? A los que estaban buscando el momento preciso para buscar la caída de él. ¿Sí? Y entonces que ellos también se preguntaban, ¿y este tan charro? ¿Qué quiso decir con esto? ¿Sí? ¿Qué quiso decir con esto? Y entonces por eso dice, para que muchos, aunque vean, no vean, y aunque sabiendo, no entiendan. Hay que confundirlos también de vez en cuando. Y esa confusión nos tiene que llevar a esa búsqueda profunda de la verdad. Por eso los discípulos le dicen, explíquenos, por favor, esta parábola. Queremos ahondar, estamos confundidos, sácanos del error. ¿Listo, Elizabeth? Muchas gracias, profe, sí. Bueno, con mucho gusto. Bueno. Profesor, yo le quería hacer una pregunta también. ¿Ya no? Sí, sí. Como pues yo procuremos hablar en no quería, eso es pasado, presente. Quiero hacer una pregunta. Sí, no que yo se la quería hacer, pero también habló ella, entonces por eso no la hice. Ahora la quiero hacer otra vez, como dice. Bueno, entonces, usted dice que este evangelio se escribió en el año 80 al 85 después de Cristo y lo escribe San Mateo, que era un recaudador de impuestos, cobrador de impuestos en la época de Jesús. O sea que el hombre lo escribió más o menos ¿de qué edad? Pues ya estaba avanzado de edad. Sí, no, ya estaba mayor, ya estaba mayorcito. Sí. Pues de una edad exacta no les sabría decir, pero no, ya... exacto, pero sí, o sea, si Cristo murió de más 30 o menos más o menos por ahí unos 90 años, 95 más o menos. Sí, bien ya avanzado. estaba mayorcito. Ok, listo.
Bueno, gracias. Profe, pero luego eso lo escribió él o lo escribió la comunidad. No, Mateo escribe, ¿cierto? Hay comunidades que escriben, que son las comunidades, por ejemplo, donde Pablo va a predicar. Pero los escritores, por ejemplo, el evangelista Mateo, escribe. Ya que la comunidad empezó como a publicarlos, por así decirlo, ya es muy diferente. Ok. Bueno. Pero Bueno, si hay entonces, algunos evangelios como sí. de varias personas, pues escritos de varias personas, ¿o no? ¿O todos son de cada evangelista? Es que no sé por qué tengo unos discípulos que escribieron algunas partes, algunos fragmentos. Sí, pero es decir, algunos sí también colaboraron con la manera de escribir, ¿cierto? Pero entonces se va como poniendo lo más similar al autor. Por ejemplo, cada uno escribe un libro. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, es un ejemplo, para que esto no digan, "Ay, profesor, ¿qué es?". Es un ejemplo, que yo les diga a ustedes, para entre 8 días me van a escribir un libro, un cuento, por así decirlo. ¿Cierto? Y entonces, ya todos con ese cuento, yo ya les pido, por favor, me van a hacer un comentario. ¿Sí? Un comentario. Y entonces yo ya con los comentarios ya me reúno con todos ustedes y entonces empezamos, es decir, ya todos tenemos conocimiento del cuento, ¿sí? Pero entonces ya vamos a hacer la lectura del comentario de cualquier cuento. De cualquier cuento. Y entonces yo les pregunto, ¿este comentario a qué cuento hace referencia? Y entonces ya entre todos empezamos a decir, este se parece a este cuento, este comentario hace parte de este. Entonces se empieza a unir el comentario al cuento correspondiente. Lo mismo pasaría con los que ayudaron a escribir. Este escribió y va por la línea, por así decirlo, de Mateo. Entonces vamos a adjudicarle a Mateo. ¿Me hago entender? Sí, muy bien. La Muy explicación. bien. Sí. Bueno, muchachos, dejemos por hoy hasta ahí entonces. Muchas gracias. Me encanta que estén inquietos y ávidos por el conocimiento, eso está muy bien. Pero no únicamente por el conocimiento académico o la adquisición de saberes. Pensemos en esa parábola o en ese cuentico de los 3 cadáveres. ¿Qué está sucediendo en mí con esto? ¿Será que soy de los que me entra o me sale? ¿Me entra por el oído y me lo convierto solo en palabras? ¿O lo estoy entretejiendo en el corazón? Feliz fin de semana y que el Señor los bendiga a todos. Gracias, profe. Gracias, amable. Gracias por todo. Compañeros y compañeras. Bueno, muchachas, chao. Chao, chao, muchachas.